¿Qué se estará preguntando Ignorita? Ay, súmese. ¿Qué va a pasar con la salud, oiga? Ay, mi querida Ignorita, ya le va a explicar Silvia lo que está pasando, porque usted está preocupada obviamente con el decreto, preocupada con el decreto del gobierno sobre el tema de la salud. Claro, y lo que pasa, Ignorita, es que esto tiene una mezcla de todo. Ayer en el Congreso de la República, en la Comisión Séptima, sorprendentemente, la presidencia terminó en manos de Miguel Ángel Pinto, liberal, muy cercano al expresidente César Gaviria, y que a quien para nada le gusta la reforma a la salud del gobierno del presidente Gustavo Petro. Pues unas horas después, a las cerca de las 10 de la noche, se conoció el famoso decreto con el que el gobierno trata de poner en marcha uno de los pilares fundamentales de la reforma a la salud para que las EPS se transformen en gestoras de salud. Insisten en que con esto no se quieren saltar el trámite en el legislativo, pero hay varias agremiaciones de EPS, pacientes y otros sectores que insisten en que esto pues es una transformación total vía decreto. Otros políticos dicen por supuesto que esto no aguanta un examen de la Corte Constitucional. Pero ¿cómo es todo este enredo, Jessica Gutiérrez? En la noche de este 30 de julio, el Gobierno Nacional sorprendió con la firma del decreto 0858-2025, con el que reorganiza de forma inmediata el modelo de prestación de servicios de salud en Colombia. Lo que indica este decreto es que se adopta un nuevo paradigma centrado en un modelo preventivo, predictivo y resolutivo de salud. ¿Esto qué quiere decir? Y es que se reorganiza en torno a lo que el gobierno denomina redes integrales e integradas territoriales en salud. Estas redes estarán conformadas por prestadores públicos, privados y mixtos, y serán responsables de garantizar la atención integral y continua a los usuarios desde los niveles básicos hasta los más especializados. Otro de los cambios, y donde los pacientes sentirán el cambio, es a la hora de que los usuarios del sistema deberán ingresar al sistema a través de los centros de atención primaria en salud. Esos son los famosos CAPS, y es una figura que ya había sido propuesta en la primera versión de la reforma a la salud, que recordemos fue archivada en el Congreso. Este nivel primario abarcará servicios de baja y mediana complejidad. Pero ojo a esto, y es que a pesar de que las EPS no desaparece, tendrán unas nuevas funciones que son más claras, como la articulación de redes y seguimiento de resultados, pero sin la posibilidad de manejar recursos, aunque conservan la facultad de contratar directamente los servicios. Una de las primeras reacciones sobre este tema fue la de Ana María Vesga, presidenta de ASEMI, agremiación que representa a las EPS de régimen contributivo. Hemos advertido cuando salió a consulta pública en el mes de marzo, abril, que muchos de los cambios que estaban introducidos allí modificaban primero lo que está previsto en la ley, con una advertencia de ilegalidad y de inconstitucionalidad en primer lugar. Por su parte, desde el gobierno, el ministro del Interior, Armando Benedetti, aseguró que el decreto sobre el sistema de salud no toca la columna vertebral de la reforma a la salud, que próximamente se discutirá en el Congreso de la República. Así las cosas, este decreto lo que ha generado son diversas reacciones negativas entre los actores del sistema de salud. Oiga, don Alvarito, su persona, ¿cuál es el alcance y el mensaje político del decretazo de la salud que sacó el gobierno, su merced? Pues, Ignorita, ese decreto es muy débil jurídicamente. Muy seguramente van a tratar de suspenderlo a través del Consejo de Estado. Pero responde a lo que ha venido pasando, a que se hundió la reforma a la salud anterior y el gobierno asume que va a volver a pasar. Entonces, 2 días antes de que se hundiera la reforma a la salud hace un año, yo escribí un tuit diciendo que era un error hundir la reforma, porque eso lo que hacía era entregarle al presidente Petro la salud en bandeja, que había que mantener la relevancia y la influencia del Congreso negociando, que tenían las mayorías para cambiar profundamente el proyecto del gobierno si no les gustaba. ¿Cómo sería, Ignorita, que el presidente Petro lo retuiteó? Como diciendo, sí señores, si ustedes hunden la reforma, yo voy a gobernar por decreto. Y esto es lo que está haciendo. A un punto pues exagerado. Vamos a ver qué pasa. Si otra vez en la Comisión Séptima hunden esa reforma a la salud, yo no soy ningún genio. Yo creo que con un dedo de frente basta para prever que el gobierno va a intentar otra vez una consulta popular
sobre todo si también se hunde la ley de financiación. Sí, sí. El gobierno presentaría una consulta popular preguntando sobre cosas que le gustan a la gente, sobre todo de la ley de financiación. Por ejemplo, ¿quiere que se incremente el presupuesto de la educación en 8 billones como está en la ley de presupuesto? Sí. ¿Quiere poner impuestos a algunos sectores que no afectan a la mayoría de los colombianos para financiar? Sí. Sí, sí. Entonces esperemos que la lección esté aprendida y no se vaya a cometer otra vez la burrada de hundir esa reforma. Hay que negociar con el gobierno. Sí. El gobierno no tiene mayorías, pero si la oposición, su único tema es defender unos muertos que son las EPS, por terquedad ideológica y política, pues eso se va a hundir. Afortunadamente ya no es válida la tesis que tenían los sectores de la oposición de que eso era derrotar al gobierno, que era golpearlo. Sí, sí, señor. Porque el Congreso no puede jugar esos jueguitos con pues la salud y con la plata de los colombianos. Yo no estoy de acuerdo con el proyecto de salud del gobierno, pero sí creo que se necesita una reforma. Sí, y si se hunde esa reforma, para hacer política contra Petro, lo único que vamos a perder somos los colombianos. Y eso le va a reventar al próximo gobierno. Ay, bendito Dios. Gracias, don Alvarito, don Pedrito. ¿Y usted qué nos puede decir? ¿Cuál es el alcance y el mensaje político del decretazo de la salud que sacó el gobierno, su merced? Pues mire, Ignorita, el día de ayer pudimos ver al señor ministro Armando Benedetti decir que el gobierno iba a sentarse a buscar un consenso para sacar adelante la reforma. Y dijo que él respetaba la autonomía del Congreso de la República y su independencia para esta mañana despertarse y sacar un decreto. Eso quiere decir que el gobierno ya sabía que las mayorías en el Senado no las tenía y ya había preparado este decretazo. ¿Para qué? Para tratar de irrespetar la independencia del Congreso. El gobierno tiene problemas muy graves en el Congreso. Yo vi que la Comisión Primera de la Cámara, yo no sé si usted vio, Ignorita, que es la primera vez en muchos años que se define una presidencia por una moneda al aire. Imagínese eso fue muy chistoso. Porque quedaron 20-20 y la persona que desempataba estaba enferma en una clínica y no pudo asistir. Entonces tuvieron que votar para ver quién quedaba presidente. Lo que ocurre es que en la Cámara, hasta hace un tiempo, Ignorita, las mayorías petristas eran arrasadoras. Entonces mire usted que este gobierno está sufriendo problemas no solamente en el Senado, sino que ya también en la Cámara. Y si el gobierno es respetuoso, le toca aceptar lo que diga el Congreso, porque el Congreso, así como piden afanosamente que se respete a la juez que determinó que el expresidente Uribe había cometido unos delitos en su fallo leído hace unos días y que el presidente afanosamente reclama independencia, le corresponde al presidente respetar la independencia del Congreso y no estar con esa amenazadera. Es que ese decretazo se lo van a rechazar con las medidas cautelares del Consejo de Estado. Hace 3 años el presidente viene insistiendo en una reforma que no tiene el consenso mayoritario de los colombianos. Aquí puso una ministra que usted vio lo que hizo durante mucho tiempo, que no fue buscar consenso, sino por medio de su pensamiento unilateral, tratar de imponer una reforma y perdió. Cuando uno pierde, tiene que sentarse a recomponer las cosas, pero no amenazar con un decreto, porque eso va en contra de la independencia de los poderes en Colombia. Sí. Eso tiene que entenderlo el gobierno no tiene mayorías, el gobierno no fue victorioso mayoritariamente en las urnas en el 2022, ganó apretadito, no tiene consolidadas las mayorías en el Congreso, la opinión pública no juega mayoritariamente con él, como para que quiera imponer desde su criterio una reforma a la salud. El gobierno no ha querido transformar, ni negociar, ni buscar un consenso. Por eso le gana el pulso permanentemente el Parlamento colombiano. Ahí está, mi querida Ignorita. Y a las 6 de la tarde